Hola amigos, quiero saludar a todos nuestros campus y a aquellos que nos observan en línea. Gracias por acompañarnos. Además queremos agradecer a Saddleback en el extranjero. Por favor, tomen su guía de estudio. Este fin de semana estaré en The Grove en Anaheim el día domingo y estoy contento de estar con ellos. Saben, estoy haciendo visitas cada domingo durante esta serie, visitando los diferentes Saddlebacks porque ahora de hecho tenemos más gente en la familia de esta iglesia fuera de Lake Forest que los que tenemos aquí en Lake Forest. Así que eso es algo increíble. Es toda una nueva era y si quieres acompañarme en estas visitas, puedo presentarte al resto de la familia, porque tienen muchos hermanos y hermanas que nunca antes han visto. Ahora, estamos en esta serie titulada ¿Cómo superar lo que estás pasando? Por cierto, les he dicho recientemente que los amo. Los amo mucho. Y en esta serie, está bien. No necesito tanta simpatía. Durante esta serie de cómo superar lo que estás pasando, estamos viendo las 6 etapas para atravesar las cosas importantes de la vida que enfrentamos. Primero, la conmoción, que es cuando tu mundo se derrumba. Luego vimos el dolor, cuando has tenido una pérdida importante. Esta semana veremos la lucha, cuando la vida no tiene sentido. Y luego veremos la rendición, santificación y servicio, mientras estudiamos cómo superar lo que estás pasando. Ahora, todo el mundo lucha en la vida. La vida es dura, ¿todos están de acuerdo? La vida es dura. Y es dura porque el pecado ha roto todo en el mundo. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios dijo esto, está en tu guía de estudio. Génesis 3:17. Por tu culpa, debido a que había pecado, toda tu vida lucharás. Toda tu vida lucharás. Ahora, nadie tiene que decirte esta parte de la Biblia. Tú lo sabes por experiencia propia. La vida es una lucha. Y es una lucha en 3 formas. Luchamos con otras personas, luchamos con nosotros mismos y de hecho luchamos con Dios. Primero luchamos con otras personas. Y eso quiere decir que toda relación está rota debido al pecado. Y debido a que nada funciona perfectamente, tenemos competencia, tenemos conflicto, tenemos malentendidos, te decepcionas de otras personas y otras personas se decepcionan de ti. Uno de los grandes personajes de la Biblia, Jacob, es un ejemplo de las luchas de la vida. De hecho, su vida entera fue de lucha. Puedes ver en tu guía de estudio que luchó con su hermano Esaú, a quien le robó la primogenitura y la bendición. Él luchó con 2 esposas. Y por cierto, si alguna vez quieres leer un caso del por qué no debería haber poligamia, ve a Génesis capítulo 30. Por cierto, déjame explicarte algo. No todo lo que está reportado en la Biblia está aprobado por Dios. ¿Tiene eso sentido? Dirás, pero la poligamia está en la Biblia. ¿Sabes? La esclavitud está en la Biblia. Seguro, al igual que la violación y asesinatos. La Biblia dice la verdad y dice la verdad aún sobre los pecados de la gente. No significa que Dios esté a favor. De hecho, Dios está en contra desde el principio. Dios dijo, no, debes tener un compañero de por vida. Pero Él tiene lucha con sus esposas, tiene lucha con sus parientes, quienes eran celosos y se engañaban unos a otros. Él tiene luchas con sus 12 hijos. Una familia muy disfuncional. Por el favoritismo. Mami quiere a uno, papi quiere a otro, y el resto queda por su propia cuenta. Pero hay luchas con otras personas. Segundo, luchamos con nosotros mismos. Y tu batalla más grande en la vida no es con otras personas. Tu batalla más grande está dentro de ti. Tú luchas con tus miedos. Tú luchas con tus defectos. Tú luchas con tus tentaciones. Tú luchas con tus inseguridades. Tú luchas con la culpa. Tú luchas con el remordimiento, con el resentimiento. Compulsiones, debilidades, pecados, adicciones. Jacob luchó contra estas cosas. Él era una persona muy insegura, luchaba con inseguridades, él luchaba con manipular a otras personas y él luchaba constantemente con su conciencia. Pablo en Romanos 7 habla acerca de esta lucha que tenemos con nosotros mismos. Él dice, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Todos aquí nos podemos identificar con este pasaje. A menudo queremos hacer cosas que no hacemos. No hacemos las cosas que sabemos que son correctas. Y luchamos no solo con otras personas, sino con nosotros mismos. Pero la mayor de todas las luchas son aquellas que tú y yo tenemos con Dios.
Nosotros luchamos con Dios todo el tiempo, ya sea que te des cuenta o no. De hecho, la mayoría de tus luchas con otras personas y la mayoría de tus luchas contigo mismo son producto de la lucha que tienes con Dios. Ahora, ¿por qué luchamos con Dios? Existen dos razones. Uno, dudamos de su sabiduría y por ende, dos, queremos tener el control. Cada vez que dudas de la sabiduría de Dios, tú quieres ser Dios. Porque piensas que sabes más que Dios. Tú piensas que sabes lo que te hará feliz más que Dios. Cuando Dios dice, no hagas eso, tú dices, yo creo que eso me hará feliz y aún así lo haces. ¿Sabes? Cuando estaban creciendo mis hijos, ellos nunca dudaron de mi amor. Siempre supieron cuánto los amo. Pero a menudo dudaban de mi sabiduría. Decían, yo sé que papá me ama, simplemente no creo que sepa qué es lo correcto en esta situación. Y hay muchos de ustedes que hacen lo mismo con su Padre Celestial. Tú sabes que Dios te ama, no te cabe la menor duda que Dios te ama. Pero algunas veces dudas de su sabiduría. ¿Por qué permitió eso? ¿Por qué ocurre tal cosa? ¿Por qué dice no a esto? ¿Y por qué esta oración aún no ha sido contestada? Y estás dudando de la sabiduría de Dios. Ahora, Jacob de entre todo el mundo demostró una lucha con Dios. Y en el libro de Oseas, capítulo 12, verso 3, nos dice, hablando de Jacob, cuando se hizo hombre, luchó con Dios. Cuando era bebé, luchó con su hermano. De hecho, la Biblia dice que cuando su madre, Raquel, estaba embarazada, dice que los dos gemelos, sus hijos, que eran Esaú y Jacob, estaban peleando dentro del vientre. Ese debió ser un momento incómodo para la mamá. Y ellos pelearon. Y dice que cuando era hombre, Jacob luchó con Dios. Y dice que él de hecho hizo lucha libre con Dios. La única persona en hacerlo. Si lo comparas con la WWE, esta se lleva el premio. En Génesis capítulo 32, aquí está la lucha libre de Jacob. Jacob tomó sus dos esposas, a sus dos mujeres esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el río Jaboc. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento. Y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Ahora, déjame explicarte la historia. Jacob engañó a su hermano Esaú, su hermano gemelo. Le robó su bendición, le robó su primogenitura y se quedó con la herencia. Y su hermano Esaú había prometido matarlo. Así que Jacob salió corriendo a otra parte del país y se casó con la hija de su tío, Raquel, y él también se casó con Lea. Y él vivió allá por al menos 14 años, tal vez cerca de 2 décadas. Y luego de un tiempo, Dios le dice a Jacob, Jacob, quiero que vuelvas a tu casa de regreso en donde naciste. Y él se está lamentando porque sabe que su hermano lo quiere matar. En su camino de regreso a casa, Jacob y toda su familia, quienes son muy numerosos, tiene sirvientes, tiene ganado, tiene ovejas, era un hombre muy rico. Él escucha que su hermano, Esaú, se dirige hacia él con 400 hombres armados. Esta no es una reunión familiar feliz. Él está aterrado. Y aún si sabía que Dios le dijo que fuera a casa, de regreso a su país, aún si sabía que al regresar, su hermano había dicho que iba a matarlo porque él le había robado. Así que cuando llega al río Jaboc, Jacob envía a su familia adelante y él se queda atrás. Él los está dividiendo para que su familia no resulte herida en este encuentro, que él tendrá el día siguiente. Así que Jacob va al río Jaboc y lucha con Dios. Ahora, de hecho, en hebreo esto es un juego de palabras, porque la palabra para Jacob es Jaibok, Jaibok, y la palabra para lucha es Jaibek, y la palabra para el río Jaboc es Jabok. Así que lo que tenemos aquí es Jaibok Jaibekó con Dios en Jabok. Jacob luchó con Dios en el río Jaboc. Ahora, Jacob estuvo huyendo de Dios durante toda su vida y algunos de ustedes también. Han estado huyendo de Dios toda su vida. Así que Dios dijo, Jacob, ya no vas a seguir huyendo, así que vamos a resolver esto ahora mismo. Vamos a luchar, vamos a la lona. Y la Biblia dice que aquella noche, mientras él estaba solo a aquel lado del río Jaboc, él conoció a un hombre y este hombre es claramente un ángel o un representante de Dios. Dios se presentó. Dice, cuando el hombre vio, él estaba luchando con Jacob, cuando vio que no ganaría el combate, tocó a Jacob en la cadera y la dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. Y Jacob le dijo,
no te dejaré ir a menos que me bendigas. Ahora, observa que dice que el hombre no estaba ganando la lucha. ¿Has estado alguna vez en una lucha sin salida? Sí, tal vez lo estés ahora mismo. Hay algunas cosas en tu vida que no van a cambiar y tendrás esos problemas por el resto de tu vida. Tienes que manejarlos. No van a desaparecer. Son problemas de por vida. Tal vez es un problema de salud, tal vez es un problema relacional, tal vez una discapacidad. Hay algunos problemas que no van a desaparecer de tu vida. Y son incontrolables y no puedes ganar en esa situación. Ahora, aquí dice que el hombre vio que no estaba ganando la lucha. Ahora, si Jacob estaba luchando contra Dios, claramente, Dios pudo vencerlo instantáneamente. Claramente, en esta lucha entre Dios y Jacob, estaba empatando. Así que, ¿qué es lo que está ocurriendo? Dios pudo vencerlo fácilmente, pero Él permitió que la lucha siguiera. Esta es una lección muy importante. ¿Por qué? Porque Dios ama cuando tú luchas con Él. Algunos de ustedes están ahora mismo en una lucha con Dios. Dios ama cuando tú luchas con Él. ¿Por qué? Porque lo opuesto de luchar con Dios es alejarse de Dios. Lo opuesto de luchar con Dios es escaparse, es evitarlo. Es decir, Dios, olvídate de mí. Dios prefiere que estés luchando con Él que alejándote de Él. ¿Tiene su sentido? Así que Dios ama cuando luchamos con Dios. Dios, eso no está bien. Cuando discutimos con Dios, Dios, eso no me gusta. Dios dice que está bien. ¿Por qué? Porque la lucha es un encuentro cara a cara. La lucha es el deporte más íntimo que existe. Yo luché en la secundaria. Créeme, no quieres verlo, no era nada bonito. No era nada bonito. Y la meta de la lucha es someter a la otra persona hasta que diga, está bien, me rindo, tú tienes el control. La lucha se trata de quién tiene el control. Y es un deporte tan íntimo como puedas imaginar, porque estás bloqueado en esa situación. Y Dios dice, eso me gusta. A mí me gusta cuando luchas conmigo, porque al menos tengo tu atención. Yo te amo. Así que Él está dejando que la lucha siga a pesar de que Él pudo terminarlo en un instante. Está dejando a Jacob pensar que Él está ganando. Y Jacob le dijo, no te dejaré ir hasta que no me bendigas. Ahora, el hombre que representa a Dios le preguntó, ¿cómo te llamas? Es una pregunta rara en medio de un encuentro de lucha. ¿Cómo te llamas? Le preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Jacob y Dios están luchando y Jacob ha huido toda su vida. Él ha intentado evitar a Dios su vida entera, huyendo de la responsabilidad. Le dice, ¿cuál es tu nombre? Ahora, algo que debes saber acerca de Dios es que cuando te hace una pregunta, Él ya sabe la respuesta. Él quiere que tú sepas la respuesta. Dios sabía cuál era el nombre de Jacob. Dios nunca se perdió un día de la vida de Jacob. Él lo creó. Pero lo que Dios quiere que Jacob haga es admitir quién era él, porque en esos días los nombres significaban algo. Te nombraban de acuerdo a tu carácter. Y esa era tu marca o tu etiqueta. Y Jacob literalmente significa engañador. Significa impostor, significa manipulador. Jacob estuvo toda su vida manipulando a los demás, intentando que hicieran las cosas a su manera, tratando de controlarlo todo, tratando de controlar a su hermano, a su familia, tratando de controlar a su tío o a sus esposas, tratando de controlar a sus hijos. Jacob era un manipulador. Y cuando Dios le pregunta a Jacob, ¿cuál es tu nombre?, le está diciendo, Jacob, ¿te das cuenta de que tú eres el problema? La razón por la que estamos luchando eres tú. Porque tú no te rindes, tú estás intentando controlarlo todo en tu vida y estás haciendo un desastre en tu vida porque estás tratando de controlarla y por eso estás luchando. Y Jacob dijo, mi nombre es engañador, mi nombre es manipulador. Me pregunto, si cada uno de nosotros tuviera que decir, mi nombre es mi pecado principal, ¿cuál sería tu nombre? Hola, ¿cuál es tu nombre? Codicioso. Qué bien, yo soy lujurioso. Gustan conocerte. Ok. ¿Cuál es tu nombre? Chismoso.
¿Cuál es tu nombre? Manipulador inseguro. Este sería Jacob. Este sería él. Si tuvieran que nombrarte, de acuerdo al pecado predominante en tu vida, ¿cuál es tu nombre? Perezoso. Esto es exactamente lo que está ocurriendo aquí. Él está pidiendo a Jacob que admita su falla más grande. Ahora, lo que me gusta acerca de Jacob es esto. Él está dispuesto a luchar con Dios, no quiere salir huyendo. Él espera allí, se queda, no se aleja de Dios. Él sabe lo que quiere, dice, quiero ser bendecido. No te dejaré ir a menos que me bendigas, Dios. ¿Alguna vez le has dicho eso a Dios? ¿Alguna vez le has dicho eso a Dios? Dios, no te dejaré ir a menos que me bendigas. Lucharé contigo hasta que me bendigas. Él es persistente y sabe lo que quiere. E incluso admite que él es el problema. Yo soy Jacob. Soy un manipulador. Soy un engañador. Soy un controlador compulsivo. Trato de controlarlo todo en mi vida y eso ha causado conflicto con todo el mundo a mi alrededor. Padres, familia, amigos, hijas, cónyuge, todo el mundo. Dios dice, ¿sabes qué? Has luchado bien conmigo en esto. Y has vencido. Quiero que encierres esa palabra en tu guía de estudio. Has vencido. Porque en un momento veremos cómo ganar una discusión con Dios. Has luchado con Dios y has vencido. Dios no le ha dicho eso a nadie más, así que hay una lección importante para aprender aquí. Y le dice, así que tu nombre será Israel. Te llamarás Israel. Este es el nombre de quien la nación de Israel toma su nombre, los judíos. Así que le está dando una nueva identidad. Por cierto, ¿sabes lo que significa Israel? Tiene dos significados. Israel significa, número uno, significa el que lucha con Dios. Eso es lo que significa Israel, el que lucha con Dios. Y si conoces la historia de Israel, han luchado con Dios por milenios. El que lucha con Dios. Pero además tiene un segundo significado, y es príncipe con Dios. Ahora eres un príncipe con Dios. Y Dios le dice a Jacob, tú solías ser un manipulador, pero ahora serás un príncipe. Solías ser un engañador, pero ahora serás un líder. Toda esta lucha con Dios cambia su identidad. ¿Y por qué es eso importante? Porque cuando Dios quiere trabajar en ti, Dios hace su trabajo más profundo en tu vida, en tu identidad. Cuando Él puede ver la forma en que te ves a ti mismo, te cambia a ti. Todo lo que quieres cambiar en tu vida inicia cambiando tu perspectiva. Y hasta que Dios no cambie la forma en que te ves a ti mismo, no ocurrirá mucho en tu vida. Vas a luchar por el resto de tu vida. Ahora, si yo te pidiera, completa esta frase 10 veces, es tan típico de mí, es tan típico de mí. ¿Cómo terminarías esa frase? Es tan típico que yo esté tarde, es tan típico de mí ser inseguro, es tan típico de mí enojarme en esos momentos, es tan típico de mí sentirme inferior a los demás, es tan típico de mí salir huyendo y estás diciéndome cuál es tu identidad. Y si vas a luchar con Dios, Dios tendrá que cambiar tu identidad de Jacob a Israel, de cualquiera que sea tu pecado, a príncipe o princesa de Dios. Ahora, como resultado de este encuentro de lucha, dice que entonces bendijo a Jacob allí. ¿Quién? Dios. Y Jacob llamó a aquel lugar Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara, y sin embargo, conservo la vida. Esta es una historia muy importante en la Biblia porque nos muestra cómo luchar con Dios y ganar. Creo que necesitas saber esto, porque atravesarás luchas durante toda tu vida. ¿Cómo atraviesas las luchas de la vida ganando? ¿Cómo atraviesas las luchas de la vida teniendo victoria? Así que, en las luchas que tienes con otras personas, o las que tienes contigo mismo, o en las luchas que tienes con Dios, debes saber cómo luchar con Dios. Cómo luchar con Dios y ser bendecido. Cómo luchar con Dios y ganar. Ahora, la Biblia nos dice que cada una de las historias en la Biblia están allí para enseñarnos cómo tener una mejor relación con Dios. Y esta no es la excepción de la regla. Así que veamos cómo atravieso las luchas en mi vida, particularmente cuando estoy luchando con Dios, cuando estoy molesto o enojado con Dios, cuando estoy decepcionado de Dios, cuando creo que Dios me ha defraudado, cuando he orado sin respuesta alguna.
Eso se llama lucha, amigos. Yo he atravesado esa lucha durante años, con un hijo mentalmente inestable, que luego se quitó la vida. Y yo oré por esa sanidad cada día de mi vida. Fue una lucha en mi vida. ¿Cómo puedo lidiar con eso? ¿Cuál debería ser mi actitud hacia Dios cuando Él no quiso responder mi respuesta? Ahora, debes entender que la única razón por la que puedes luchar con Dios, como dije, es porque Dios ama luchar contigo y Dios te ama a ti. Dios no es un Dios apático que simplemente puso el mundo en movimiento y no se preocupa de cómo te sientes. A Él le preocupa profundamente cómo te sientes. Él te ama y se preocupa por ti y es comprensivo. No es apático, no es indiferente. De hecho, la Biblia dice esto, veamos en la pantalla, 1 de Pedro 5:7. Quiero que leamos esto juntos. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Observa que Él cuida de nosotros. Depositen en Él toda su ansiedad, preocupaciones. ¿Por qué? Porque Él cuida de ustedes. Dios es un Dios al que le importamos. Y si no le importaras a Dios, no podrías luchar con Él. Tú no podrías luchar con Él. No podrías discutir con Él. El simple hecho de que Dios te permite discutir con Él, y en toda la Biblia podemos encontrar ejemplos como este, es porque le importas a Dios. Es porque Dios te ama. Ahora, la semana anterior, yo te mencioné que la Biblia nos habla sobre un tipo de oración llamada lamento. Y la mayoría no saben cómo lamentarse. Un lamento es una queja apasionada ante Dios. Dios no quiere que solamente lo alabes. Dios quiere que te lamentes delante de Él. Dios no quiere que solamente te confieses. Dios quiere que te quejes ante Él. Es un acto de adoración cuando te quejas ante Dios. Es un acto de rebelión cuando te quejas de Dios. Ahora, hablé un poco al respecto la semana anterior y dije que la Biblia está llena de lamentos. De hecho, hay un libro llamado Lamentaciones. Y es un libro el libro entero trata sobre Jeremías quejándose ante Dios del por qué la vida apesta. Y eso es todo de lo que se trata. Y si comienzas a leer los salmos, hay 150 salmos y no todos son alabanza y acción de gracias. De hecho, 65 de ellos son lamentos. Son quejas ante Dios. Esta semana anterior hice un estudio intensivo de todos los lamentos en la Biblia y descubrí que hay un patrón. Ya sea David o Abraham o Jeremías o Moisés o Elías o Isaías o cualquier otro que estaba quejándose ante Dios, existe un patrón visible en cada uno de ellos. Y este patrón es el que debes utilizar para discutir exitosamente con Dios. ¿Estás listo para esto? Tú lo necesitas. Es una forma de oración. Y para que podamos entenderlo, para que podamos recordar cuánto le importamos a Dios, quiero que escribas estos 4 puntos. Así que escribe estos 4 puntos. Este es el patrón que vamos a estudiar. Este es el patrón de lamento en la Biblia. Primero, lo primero que haces es quejarte. Así que si tendré una oración de lamento, no me gusta lo que está ocurriendo en mi vida y quiero lamentarme, lo primero que hago es quejarme. Y esto lo podemos encontrar en muchos de los lamentos de la Biblia, y usualmente las quejas son hechas en forma de pregunta. Dios, ¿por qué permitiste esto? Dios, ¿por qué no haces algo al respecto? Dios, ¿cuándo responderás mi oración? ¿Cuánto tiempo más, Dios? ¿Cuánto tomará? ¿Qué es lo que estás haciendo mientras nuestra gente está muriendo? Y las quejas a menudo toman forma de pregunta. Eso es lo primero. Lo segundo es apelar. Lo segundo que hago es apelar a la naturaleza de Dios. Déjame explicártelo en un momento. Apelo al carácter de Dios, a quien Él es, sus atributos, su carácter, la naturaleza de Dios. Luego debemos recordar. Primero me quejo, luego apelo y luego recuerdo. Le recuerdo a Dios sus promesas, le recuerdo a Dios sus verdades, le recuerdo a Dios lo que Él ha dicho, le recuerdo a Dios de su reputación. Y luego expreso mi plena confianza en la sabiduría de Dios. Para las cosas que no entiendo, expreso confianza. Ahora, no importa quién sea en la Biblia, cuando se están quejando y lamentándose ante Dios, ellos siguen este patrón. Puedo mostrarte salmos, proverbios, oraciones,
a lo largo de la Biblia donde se quejan, apelan, recuerdan y expresan. Ahora veamos cómo lo haces tú. ¿Cómo lo haces? Número uno, cuando no me gusta lo que está ocurriendo en mi vida, cuando estoy en una lucha con Dios, cuando mis oraciones no han sido respondidas, lo primero que hago es esto. Número uno, le digo a Dios lo que pienso que es injusto o doloroso. Le digo a Dios lo que yo pienso que es injusto o doloroso. Este es el inicio de un lamento. Voy a enseñarte una forma de oración que la mayoría de los cristianos no saben cómo hacer. Solo saben alabar y tener acción de gracias. Pero así es como discutes con Dios. Debes decirle a Dios lo que piensas que es injusto o doloroso. Y recuerda que la semana anterior dije que un lamento es una queja. De hecho, muchas veces cuando lees los salmos, a menudo suena como una demanda. Haz algo, Dios, haz algo. Te daré algunos ejemplos que puedes estudiar por tu cuenta. Voy a leerte algunos de la Biblia. Ok, escucha este. Este es de Job. Job capítulo 13. Dios podría matarme, pero es mi única esperanza. Voy a presentar mi caso ante Él. Presten mucha atención, escúchenme hasta el final. He preparado mi defensa y seré declarado inocente. ¿Quién puede discutir conmigo sobre esto? Dios, ahora llámame. Y yo te responderé, oh, deja que te hable y contéstame tú. Dime, ¿qué he hecho mal? Muéstrame mi rebelión, muéstrame mi pecado. ¿Por qué te alejas de mí? ¿Por qué me tratas como a tu enemigo? ¿Atemorizarías a una hoja llevada por el viento? ¿Perseguirías a la paja seca? Eso es un lamento. Dudo que le hayas hablado así alguna vez a Dios, pero está en la Biblia. Y eso se llama una oración de lamento. Déjame darte algunas otras. Este es David. Oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Vuélvete hacia mí y contéstame. Pero confío en tu amor inagotable. ¿Ves la vuelta que da justo al final? Volveremos a eso. Solo sigue el patrón que te he dado. Este es Jeremías. Señor, eres justo cuando argumento contigo. Sin embargo, quisiera exponerte algunas cuestiones de justicia. ¿Por qué prosperan los malvados? ¿Por qué viven tranquilos los traidores? Tú estás lejos de su corazón. A mí, Señor, tú me conoces. Tú me ves y sabes lo que siento por ti. ¿Hasta cuándo estará seca la tierra? Los animales y las aves mueren por la maldad de los que habitan el país, quienes se atreven a decir, Dios no verá nuestro fin. ¿Escuchas la queja en su voz? Ese es un acto de adoración. Quejarse acerca de Dios es rebelión. Quejarse delante de Dios es un acto de adoración. Aquí hay otro de Jimán. Salmo 88. Tanto es el mal sobre mí que me encuentro al borde de la muerte. Esta es una oración a Dios. Me he quedado sin fuerzas. Has hecho que mis amigos me abandonen. Me has hecho insoportable para ellos. Salmos 88. De tanto llorar, estoy quedando ciego. Todos los días clamo a ti, Señor. A ti levanto mis manos. ¿Por qué me desprecias, Señor? ¿Por qué te escondes de mí? Desde los días de mi juventud he estado afligido. Has alejado de mí amigos y compañeros y ahora solo tengo amistad con las tinieblas. Déjame darte uno más. Este es Josafat. Fat, tal vez era recordete. Segunda de Crónicas 20. Él es el rey de Israel y 3 ejércitos enemigos estaban rodeando a Israel. Sin duda ellos iban a ser destruidos. Y eso es lo que hizo Josafat. Señor, ¿no eres tú el Dios del cielo? Y que gobierna todas las naciones. Está en tu fuerza y tu poder, que no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien le dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Pero ahora 3 naciones están tratando de arrojarnos de la tierra. Dios nuestro, ¿no dictará sentencia contra ellos? No podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. ¿En ti hemos puesto nuestra esperanza? Esas 3 preguntas. Dios, Él dice, ¿no eres tú? Dios, ¿no fuiste tú? Y Dios, ¿no dictarás? Él se refiere al mismo patrón del que estoy hablando. Él está apelando a el carácter de Dios, le está recordando a Dios sus promesas y está pidiéndole a Dios que lo vuelva a hacer. Así es como haces un lamento. Así que lo primero que hago es decirle a Dios lo que pienso que no es justo o es doloroso. Déjame darte un ejemplo. Salmo 142, versos 1 al 3. David dice, clamo al Señor, con fuerte voz le pido misericordia. En su presencia expongo mi queja.
en su presencia, doy a conocer mi angustia cuando me encuentro totalmente deprimido. Ahora, en un lamento, el tono puede ser muy diverso. Puedes lamentarte con ira, como algunos de los que leí. Puedes lamentarte de frustración o puede ser de fatiga. Dios, estoy tan cansado y estoy harto de estar harto. Puedes lamentarte debido a el enojo, puedes lamentarte debido a la decepción, puedes lamentarte del miedo. Dios, estoy aterrorizado, ayúdame. No sé lo que ocurrirá esta semana, tengo miedo, ayúdame. Déjame hacerte una pregunta muy personal. ¿Qué estás cansado de tolerar en tu vida? Sea lo que sea, estás cansado de tolerarlo. Ha sido una carga para ti, estás cansado. Debes convertirlo en un lamento. Debes decirle a Dios lo que piensas que es injusto o que piensas que es doloroso. Ahora, esta es la clave. Y tienes que entenderlo o no funcionará. Hay dos claves para orar de la forma a la que me refiero, para luchar con Dios. Una de ellas es, debes quejarte ante Dios, no acerca de Dios. No en contra de Dios. Por ejemplo, cuando Moisés se quejó ante Dios, Dios respondió. Cuando el pueblo de Israel se quejó, se quedaron en el desierto. Así que hay una forma correcta e incorrecta de hacerlo. ¿Cuál es la forma correcta? Lo haces con fe. Te quejas con fe. En otras palabras, yo creo, Dios, que tú me escucharás, que tú me prestarás atención. Creo que tú puedes ayudarme. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice, todo lo que no procede de fe es pecado. Así que incluso tus quejas debes hacerlas en fe. Dios, yo creo que tú aceptas esto porque tú eres un Dios grande. Y Dios, voy a quejarme, pero me quejo ante ti en fe. Aquí hay un ejemplo, Salmo 55, 17. David dice, me quejaré y lloraré mañana, tarde y noche. Observa, él dice, lo haré 3 veces al día. Me quejaré ante Dios 3 veces al día. Observa, y Él escuchará mi voz. Eso es quejarse en fe. Eso es lamentarse en fe. Le digo a Dios lo que pienso que es injusto o doloroso en mi vida. Hay una segunda cosa que debes hacer si quieres luchar con Dios y vencer. Si quieres luchar con Dios y ser bendecido de la forma en que lo fue Jacob, debo apelar a la naturaleza de Dios. Es la segunda parte del patrón. Yo apelo a la naturaleza de Dios. Cuando lees los salmos, lees a David y a otras personas quejarse ante Dios y al mismo tiempo diciendo, pero tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios amoroso, tú eres bondadoso, Dios, tú eres justo, no importa lo que esté ocurriendo, Dios, tú lo ves todo. Esto no es bueno para mí, pero Dios, tú eres todopoderoso, así que ayúdame. Él apela a la naturaleza de Dios y Dios ama cuando tú lo haces. Cuando dices, Dios, tú sabes que yo no tengo trabajo. Dios, tú sabes que yo soy infértil. Dios, tú sabes que quiero casarme. Dios, tú sabes. Y luego dices, pero Dios, yo sé quién eres tú. Yo sé que tú eres un Dios bueno. Y yo sé que tú me amas. Yo sé que tú eres un Dios justo. Yo sé que tú eres recto. Y yo sé que tú lo ves todo en mi vida. Y yo sé que tú eres todopoderoso y apelas al carácter de Dios. Esta es una clave importante para lograrlo. Puse algunos ejemplos allí. Abraham, él estaba quejándose con Dios sobre Sodoma y Gomorra. Le dice, Dios, tú eres un Dios justo. Moisés se queja ante Dios y apela a la naturaleza de Dios. David lo hace, Ezequías lo hace. Lo que todos ellos están diciendo es, Dios, he visto todo a mi alrededor y nada funciona como debería. Nada funciona en mi nación, nada funciona en mi familia, nada funciona en mi empleo. Y Dios, cuando leo la Biblia y encuentro que tú eres bueno, amoroso y poderoso, ayúdame con esto. Lo que me está ocurriendo ahora no suena como algo que tú aprobarías. ¿No eres tú el gran Dios? ¿No ayudaste a gente en el pasado? ¿No me ayudarás a mí? Son las 3 cosas que está diciendo Josafat. Apelar a la naturaleza de Dios. Lo tercero que haces, si quieres ganar la lucha, es recordarle a Dios lo que Él ha dicho. Recordarle a Dios lo que Él ha dicho en su palabra. Le recuerdo sus promesas. Dios ama absolutamente que le recuerdes sus promesas.
Cuando mis hijos estaban pequeños y me decían, papi, ¿nos llevas a Disneylandia? Yo les decía, sí, claro. Yo siempre le decía que sí a todo. Y luego nunca estaba para hacerlo. Y decían, pero papi, lo prometiste. Papi, lo prometiste. ¿Creen que me iba a retractar? Yo no lo creo. Porque hice una promesa. Así que voy a mantenerla. Porque soy un padre amoroso. Tal vez no tenga el tiempo para hacerlo, tal vez no quiera hacerlo. Tal vez ya esté harto de ir a Disneylandia, pero lo haremos porque lo prometiste. Tú puedes hacer eso con tu Padre Celestial, puedes recordarle, Dios, tú dijiste. Saben, en muchas ocasiones en el libro de Jeremías, Jeremías le dice, Dios, tú prometiste hacer esto, y tú prometiste hacer esto, y esto otro, y si no lo haces, no vas a verte bien. Está apelando a la reputación de Dios. Y no es solamente Jeremías, podría darte decenas de ejemplos que dicen, Dios, si tú no nos ayudas esta vez, se verá muy mal en tu hoja de vida. La gente dirá, ese Dios no es Dios porque no ayuda a su gente. Así que apelaron a las promesas de Dios. Ellos le recordaron a Dios lo que Él había dicho. Es exactamente lo que hizo Jacob. Estaba asustado de regresar a casa y tener esta reunión familiar con su hermano que quería matarlo. ¿Estarías asustado tú? De haber engañado a tu hermano, quien viene con 400 hombres armados. Sí, él estaba aterrorizado. ¿Alguna vez has tenido una reunión familiar? Tal vez no una como esta. Pero observa la oración que hizo Jacob, Génesis 32. Él le recuerda a Dios de sus promesas. Le dice, tú fuiste quien me dijo que volviera a casa. Así que Dios, tienes que ayudarme. Dice, entonces Jacob oró, oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac. ¿Por qué está diciendo esto? Dice, mira, los ayudaste a ellos en el pasado, ahora debes ayudarme a mí. Dice, oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac. Oh Señor, tú me dijiste, encierra eso, tú me dijiste, regresa a tu tierra y a tus parientes. Y me prometiste, encierra eso, te trataré con bondad. No soy digno de todo el amor que me das. Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano, Esaú. Tengo miedo de que venga para atacarme a mí, pero tú me prometiste, ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes. En otras palabras, ¿cómo tendré muchos descendientes y seré el padre de una gran nación si él me mata? No puede ocurrir. Así que puedes ver el patrón. Yo me quejo, apelo, le recuerdo a Dios lo que Él ha dicho. Y la cuarta cosa que hago en mi lamento es expresarle a Dios mi plena confianza en Él. Cuando ves los salmos de David, ves que casi cada salmo termina con, no importa cuánto se haya quejado ante Dios, él dice, aún así seguiré confiando en ti. Dios, no me gusta esto, no me gusta aquello, no me gusta cómo resultó esto, no creo que esto sea correcto. Mi vida no ha sido una cama de rosas, pero, sabes Dios, sigo confiando en ti. Expresas tu plena confianza en Dios y así es como debes terminar tu oración. Dios, confío en tu bondad, confío en tu sabiduría, confío en tu amor, confío en tu plan, aún en las cosas malas que ocurren que yo no entiendo. Déjame darte dos ejemplos. Job 13:15. ¿Sabes lo que le ocurrió a Job? Él lo perdió todo. Y él dijo, aunque el Señor me mate, yo en Él confío. Dice, ¿sabes qué? No tengo todas las respuestas. Mi cerebro no es lo suficientemente grande como para entenderlo todo. Pero te diré algo, aunque el Señor me mate, confiaré en Él. ¿Por qué? Porque sé que voy al cielo. Así que dice, incluso si el cáncer me quita la vida, aun si Él permite que muera en un accidente automovilístico, aún así confiaré en Él. ¿Por qué? Porque Él es Dios y yo no. Expreso mi plena confianza en Dios. Y el ejemplo definitivo de esto es Habacuc, capítulo 3, versos 17 al 19. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos
y los establos estén vacíos. Él está atravesando una terrible depresión. Aún así, me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Ahora escúchame, con mucha atención. La forma en que ganas la lucha con Dios es rindiéndote. Porque no hay forma en que puedas ganar con tus fuerzas. La forma en que ganas una lucha con Dios es cuando te rindes. Y hablaremos de ello la próxima semana. Le rindo todas mis preguntas sin contestar. Y a cambio, recibo la bendición de Dios en mi vida. Cuando siento su presencia, cuando siento su amor, cuando siento su cuidado. Y dependo de Él. Y Él me da consuelo, Él me da poder, que yo no tengo por mi cuenta. La única forma en que ganarás las luchas en la vida es dándole el control. La enfermedad más peligrosa que puedas tener es pensar que tienes el control. No es así. Y hasta que no te des cuenta de lo contrario, tendrás una lucha tras otra. No tienes el control de tu matrimonio, no tienes el control de tus hijos, no tienes el control del clima, no tienes el control de la economía, ni siquiera tienes el control sobre el tipo de enfermedades que tendrás. Las cosas más importantes en tu vida están fuera de tu control. ¿Qué hago con las cosas sobre las cuales no tengo el control? Se las doy a una persona que tiene el poder de controlarlas. Dios, tú tienes el control. Y yo sé que te importo. Y debido a que te importo, voy a quejarme y también voy a apelar y voy a recordarte tus promesas, pero voy a esperar y a confiar y voy a expresar mi confianza en ti. Y voy a hacer mi declaración de dependencia. La última parte de la historia de Jacob en el versículo 31 de Génesis 32 dice esto. El sol salía, esto fue luego del encuentro de lucha. El sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. ¿Recuerdas cuando estaban luchando y dice que Dios tocó la cadera de Jacob y la dislocó? ¿Cuál es el significado? ¿Qué es lo que esto simboliza? Tu cadera, el músculo de tu muslo, es el músculo más fuerte en tu cuerpo. Es el más grande y es el músculo más fuerte de tu cuerpo. Dios va a tocarte en tu fortaleza más grande. Así que cojearás el resto de tu vida como recordatorio para depender de Él, no en tu propia fuerza. Jacob tenía un historial de huir. Él huyó de la responsabilidad. Él huyó de los desastres que hizo. Él huyó de las luchas que tenía. Él huyó y Dios dijo, podemos arreglar eso. Cogerás el resto de tu vida, no más huidas para Jacob. ¿De qué has estado huyendo tu vida entera? Verás, luego de luchar con Dios, Él te bendice. Pero Él te da un recordatorio para depender de Él por el resto de tu vida y caminarás cojeando por el resto de tu vida. Todos los gigantes espirituales de Dios tuvieron que cojear. Inclinemos nuestro rostro. Antes de orar, quiero pedirte que consideres unas preguntas. ¿En qué áreas estás luchando con Dios? ¿Estás luchando con Dios en tus finanzas? ¿Estás luchando con Dios por tu salud? ¿Estás luchando con Dios por un sueño no realizado? ¿Una oración sin responder? ¿Estás luchando con Dios por algo que no resultó de la forma en que querías que resultara? Segunda pregunta.
¿Dónde has tenido miedo de entregar el control? Dices, mira, no ha funcionado. He intentado manipularlo, he intentado hacer que ocurra, he intentado planearlo, programarlo, trabajar en ello, hacer trampa, pero no ha funcionado. Le daré el control a Dios. Tercera pregunta, ¿dónde has dudado de la sabiduría de Dios? Dice, Señor, yo sé que me amas, pero ¿es esto realmente lo correcto? ¿Es realmente lo correcto? ¿De verdad dijiste no sexo fuera del matrimonio? ¿Y has dudado de la sabiduría de Dios? ¿Realmente dijiste y nombra tu pecado? ¿Qué necesitas admitir de quien realmente eres? ¿Qué necesitas admitir acerca de ti mismo? Cuando le puedes decir a Dios, Dios, yo soy Jacob, yo soy manipulador, Dios, yo soy controlador, yo soy perfeccionista, yo soy perezoso, yo soy. Entonces Dios puede transformar a Jacob en Israel, en un príncipe y en una princesa de Dios. Sígueme en esta oración mientras cerramos. Quiero que lo hagas sin importar en qué campus estás o si nos observas en línea, en un grupo pequeño o por tu cuenta. Dile, querido Dios, tú sabes las cosas con las que lucho, mis temores, mis debilidades, mis relaciones. Sabes las cosas de las que me arrepiento. Sabes mis adicciones y mis compulsiones y mis tentaciones. Dios, hoy me doy cuenta de que todas mis otras luchas están basadas en mi lucha contigo. He dudado de tu sabiduría y he tratado de jugar a ser Dios. Y como Jacob, he intentado manipular las cosas para sentirme más seguro. Y me doy cuenta de que tu bendición viene no de intentarlo con más fuerza, sino de rendir las cosas que no entiendo y de rendir las cosas que no puedo controlar ante ti. Gracias, porque tú eres un buen Dios. Enséñame a cómo orar la oración de lamento. Yo sé, Dios, que tú me cuidas y tú dices que deposite mis cargas sobre ti, porque tú cuidas de mí. Y hoy día, Jesucristo, entrego mi vida 100% a ti. Lo bueno, lo malo, lo feo, las decepciones, las compulsiones, los dolores, los altos y los bajos, lo bueno y lo malo. Me entrego completamente a ti, Jesucristo. Quiero que seas el Señor y administrador de cada área de mi vida. Quiero vivir para ti de este día en adelante. Quiero confiar en ti, en el nombre de Jesús. Amén.